que antes de entrar al tema de la Constitución Dominicana y agregando al tema de la pandemia, ahí aparece hoy justamente, Juan, un foco de infección como una especie de rebrote de la comunidad de Wuhan en China. Se han detectado nuevos casos y hay una especie de foco y se está hablando de que esto podría ser el producto de personas asintomáticas que podrían estar transmitiendo el virus a otra persona o a diferentes personas, y se teme justamente porque haya una segunda ola en Wuhan, que ustedes recordarán que fue el centro de la epidemia en China al inicio de esta situación. O sea que para aquellos que están hablando de abrir y de abrir y de abrir, después de haber levantado la cuarentena y las medidas de restricción, ahora existe el temor de que podría producirse un nuevo brote en Wuhan con el coronavirus. Pero mira lo que pasó en Corea, en Seúl, Corea del Sur. Empezaron a aperturar de manera escalonada, pero decidieron dentro de esos escalones abrir las discotecas. Tuvieron que cerrarla los 2 días. ¿Por qué? Hubo un contagio masivo superior a todos los parámetros de transmisión que había manejado Corea. Tuvieron inmediatamente que reducir la escala de apertura y cerrar inmediatamente también todas las discotecas. Eso es lo que hay que temer. Y aquí habrá que ver, Atahualpa, si hay condiciones para celebrar elecciones. Todos estamos contestes y aspiramos a que así sea. Pero tú vas a tocar ese tema ahora. Le tengo una crítica, porque aquí hay gente que tiene liderazgos morales, que tienen palabras que se oyen. Son locuaces, otros son muy elocuentes. Y gente que incide en la opinión pública nacional y deben ser cuidadosos cuando hacen planteamientos que pueden ser el resultado de una ligereza no menos censurable. Ya vemos aquí un sector de la Iglesia Católica presionando para que se celebren las elecciones. Presionando para que se celebren las elecciones. Otro sector emitiendo opiniones sobre aspectos constitucionales que desconocen y no se hacen asesorar. Entonces, eso desinforma, conduce a la ciudadanía a un estado de confusión y deben ser más o menos cuidadosos. Bueno, yo no sé si te refieres al caso. Sobre todo, que a propósito, es la iglesia más rica del universo. ¿Qué ha hecho la iglesia para el coronavirus en el país? Aparte de que los curas estén ahora hablando caballar. Me imagino me imagino que la iglesia, nada y nada, y una cuarta que nada. Bueno, me imagino que te has referido de manera indirecta a las declaraciones que dio el obispo Víctor Masalles, refiriéndose al caso de la Constitución de la República y el vacío que él dice, para poner en contexto a nuestros amigos televidentes. Aparente, o sea, por lo que he visto y he conversado, y Juan Sebastián puede dar una opinión más acabada sobre esto, la Constitución de la República en ninguna parte prevé ni provee la solución a una situación de que no se produjeran elecciones en el país. Contempla la desaparición o la ausencia del presidente o la ausencia del presidente y la vicepresidenta, quien lo sustituye en el orden constitucional, pero no prevé, si no se celebraran elecciones en el país por alguna causa mayor, quién ocuparía la presidencia de la República mientras se convoque a un proceso electoral. Y esto es lo que ha llevado a la discusión de que realmente la única solución, y quiero preguntarte a ti en ese sentido, si ciertamente la Constitución no lo contempla, porque lo que se ha planteado como única solución, si se diera una situación que no necesariamente tiene que ser ahora, sino en un futuro,
por cualquier causa mayor, si se diera esa situación, lo que se está hablando es de buscar un consenso para que ya sea el presidente de la Suprema Corte de Justicia o en ese caso lo que se señala es el presidente de la Suprema Corte de Justicia o el presidente del Senado o el presidente del Tribunal Constitucional, en base a un acuerdo sometido al Tribunal Constitucional para que resuelva o resolute, mejor dicho, sobre este vacío que tiene la Constitución, que yo no entiendo cómo nadie pensó en que esto podría suceder en algún momento. Mira, el Tribunal Constitucional no puede interpretar la Constitución ni atacarla. Es lo primero. La letra constitucional es de lectura y aplicación restrictiva. No hay lugar porque la letra es meridianamente, puntualmente clara. El Tribunal Constitucional no puede tampoco suplantar las funciones del Poder Legislativo reunido en asamblea revisora. No puede tomar disposiciones que contraríen la Constitución porque eso sería atacarla. Y además, quienes pueden modificar la Constitución solo son los legisladores reunidos en Asamblea Nacional Revisora. El Tribunal Constitucional no tiene esa facultad. Ahora bien, el obispo Masalles, quizás de buena fe, vamos a suponer que sí, dijo que no, que en caso de que aquí no hayan elecciones, pues la Constitución establece que el presidente de la Suprema Corte de Justicia asumiría provisionalmente la primera magistratura de la nación. No, señor. Ese mecanismo está contemplado en el acápite tercero del artículo 129 de la Carta Magna y solo se aplica en el caso de la ausencia definitiva del presidente de la República. Si hay, vamos por primero, si hay ausencia del presidente, lo sustituye la vicepresidenta. Todo dentro del periodo constitucional de elección, es decir, de 16 de agosto a 16 de agosto posterior de 4 años. Dentro de ese periodo, si sucede el presidente por razones ajenas a su voluntad o muera o esté impedido o no exista, desaparezca el presidente de la República, entonces lo sustituye el vicepresidente o la vicepresidenta. No la vicepresidenta. Está mal dicho. Es vicepresidente porque ente, es la persona que ocupa el cargo. Para aquellos liberales del idioma que hablan mal y enredan a un país que ya de por sí habla mal. Ahora, hablar del presidente de la Suprema Corte de Justicia es si dentro del periodo constitucional desaparece el presidente y el vicepresidente. Entonces el el presidente de la Suprema Corte de Justicia asume interinamente las funciones exclusivamente para en un plazo no mayor de 15 días convocar la Asamblea Nacional, quien decidirá en una sola audiencia sin interrupciones. Y en esa audiencia de la Asamblea Nacional, el partido que postuló al presidente y vicepresidente ganadores tendrá la oportunidad de presentar una terna. Y entonces la Asamblea escogerá de esa terna quién va a completar el periodo hasta el 16 de agosto cuando concluya. El 16 de agosto correspondiente al vencimiento del periodo constitucional. Exclusivamente esas son las funciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se queda ahí para llamar a la Asamblea en un plazo no mayor de 15 días. Los partidos políticos que postularon al presidente o el partido político, el principal, se lleva una terna. Si no la llevan, la Asamblea entonces se escoge por ella misma. Esa es la única facultad que le es atribuida por la Constitución al presidente de la Suprema Corte de Justicia. No hay otra. Sí, pero déjame agregar un elemento ahí, porque lo que se está contemplando es justamente dónde se crea el vacío. Y el vacío se crea en que a la hora de concluir el periodo del 16 de agosto de este año del presidente y la vicepresidente,
concluye también el periodo para los que fueron electos senadores y diputados. O sea que el Congreso también entraría en una situación donde tampoco tendría ninguna facultad para tomar ninguna decisión, porque estarían los dos fuera de su periodo. Y ahí es que la Constitución de la República no establece el mecanismo a seguir para tener continuidad de Estado. Exacto. Entonces, si no hay asamblea a quien llamar para la terna, entonces el presidente de la Suprema Corte de Justicia no tiene ninguna razón de estar ahí, porque solo es esa su función. Entonces, lo que están planteando algunos juristas, y eso lo discutíamos el sábado en una reunión con algunos amigos vía Zoom, están planteando justamente cuál podría ser la salida ahora que no se puede modificar la Constitución, porque, o sea, que no está en planes modificar la Constitución de la República, porque si cesa el Congreso y cesa el Poder Ejecutivo y toda autoridad, bueno, ya lo municipal y eso ya entra diferente, pero cesa el Congreso y cesa el Ejecutivo y no hay mecanismo que se previera en la Constitución, porque el que se prevé está con el Congreso hábil, estando el Congreso hábil. Pero si no está hábil el Congreso ni está hábil el Poder Ejecutivo, lo único que se vislumbra que podría darse es un gran acuerdo entre todas las fuerzas para llevar esto al Tribunal Constitucional, que es donde tú dices, bueno, es que el Tribunal Constitucional no tiene facultad para decir, vamos a tomar esta decisión en base a lo constitucional, porque no está contemplado en la Constitución. Porque no pueden. Ellos no pueden asumir funciones que la Constitución no les permite, porque le estarían atacando. ¿Cómo se olvida un dato? O sea, estamos tan protegidos de la Virgen de la Altagracia y la Virgen de las Mercedes que nunca se nos pudo presentar una situación así. Mira, Atahualpa, eso se discutió en la comisión que redactó la Constitución, pero eso fue sacado a última hora. Se discutieron esas posibilidades, pero no vamos a tocar eso. Si hay un gran acuerdo nacional, debe ser para modificar de urgencia la Constitución de la República y establecer un mecanismo de aplicación inmediata que resuelva ese problema, porque no lo hay. Mira, Juan Sebastián. Una modificación constitucional, mira. Pero ¿y quién la va a modificar, hermano, si cesarían todas las autoridades? No, es ahora, antes del 16 de agosto, un gran acuerdo para reunir la Asamblea Revisora antes del 16 de agosto. Y entonces, como es de aplicación inmediata, la solución constitucional se haría inmediatamente. Ahora, hay quienes alegan la letra del artículo 275 de la Constitución. Incluso hubo un juez que escribió en el listín, el magistrado Cipriano. Bueno, yo respeto su capacidad de síntesis en esto, pero no la comparto. Ese artículo habla sobre el periodo de los funcionarios de los órganos constitucionales. Los miembros de los órganos constitucionales, vencido el periodo de mandato para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan. Pero la Constitución de la República se encarga muy claro de definir qué es un órgano constitucional y qué es un poder del Estado, que son cosas diferentes. Los órganos constitucionales son aquellos que la Constitución los prevé, que tienen su mecanismo de nombramiento, como la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, el Superior Electoral, todas esas instituciones que tienen mecanismos para que nombren a los funcionarios designados, o sea, designan a los funcionarios. Ese es el caso de los órganos constitucionales, pero la Suprema no dice nada con relación a los poderes del Estado. Entonces, hay una situación, no se puede crear un vacío constitucional, Atahualpa. Si no hay un gran acuerdo para modificar la Constitución antes del 16 de agosto, deberá quedarse ahí el presidente y la vicepresidenta de la República. Yo creo que lo que más no se puede crear un vacío. Yo creo que lo que más conviene es, por cualquier situación que se dé, evitar ese vacío y modificar la Constitución. Eso, un gran acuerdo antes del 16 de agosto. Vamos a modificar la Carta Magna para evitar, porque aquí nadie tiene facultad ni para interpretar ni para decir lo que la Constitución no dice. Es que estarían todos vencidos el 16 de agosto. Pero vamos a la pausa
Y yo creo que este es un debate sumamente interesante que podría agregar otro elemento a esta situación que estamos viviendo en la República Dominicana. Venimos en un momento, por favor, quédese con nosotros.